¿Qué tal? Bienvenidos al videotutorial número 4 de la serie Programando en C. El día de hoy vamos a abordar el tema de las funciones de entrada y salida para poder programar en lenguaje C. ¿Qué son las funciones de entrada y salida? Pues simple y sencillamente son todas aquellas que nos van a permitir interactuar entre el usuario y la computadora, lógicamente. Ahora, estas funciones se utilizan para introducir datos mediante teclado y lógicamente también para visualizarlos en la pantalla. Y como ya lo había dicho anteriormente, pues logra la interacción hombre-máquina. Aquí en la imagen, como siempre se dice, una imagen vale más que mil palabras, y es verdad esto. El usuario simplemente envía información al teclado o pulsa información mediante el teclado, ingresa datos mediante el teclado. El teclado es el encargado de, como es un periférico de entrada, un dispositivo periférico de entrada, lo envía, digámoslo así, a mi procesador, y mi procesador procesa la información, ayudándose de RAM y demás. De inmediato envía una salida, pues se ve reflejada mediante el monitor, y mediante el monitor también envía datos al usuario, y permitiéndose así interactuar entre hombre-máquina. Para eso son las funciones de entrada y salida cuando se programa. Ahora, hay dos funciones importantísimas, existen más, pero dos funciones son importantísimas al momento de programar en lenguaje C. La primera función, o la primera función, digámoslo así, es la función printf. Esta función, en varios lenguajes casi siempre es la misma, pero todo arranca a partir de C. Se utiliza para enviar mensajes y o datos a la pantalla. ¿Por qué se pone y o? Porque puedes enviar un simple mensaje e incluso también puedes enviar datos que tengas almacenado en variables. Y aquí vamos a ver la sintaxis de la función print. Para enviar únicamente un mensaje se utiliza la palabra reservada o función printf, paréntesis de apertura, y entre comillas se escribe el mensaje que tú quieras escribir. Si tú quieres poner hola, pues en lugar de mensaje pones hola. Se cierran las comillas, se cierra el paréntesis y punto y coma. Ahora, si tú lo que quieres es enviar un mensaje y aparte datos que ya contienes dentro de una variable, que anteriormente vimos que una variable es un dato que se almacena en algún lugar para poderlo variar o incluso dejarlo en el mismo lugar, la sintaxis es la siguiente: se utiliza la palabra reservada print, paréntesis, y entre comillas va el mensaje que tú quieras, el especificador de formato e incluso el modificador de formato, si así lo ves, y la variable. Pero ¿qué es el especificador o modificador de formato? Pues es el tipo de dato que vayas a mandar a la pantalla. Los especificadores de formato más utilizados en lenguaje C son los siguientes. Porcentaje, el signo este es el signo de porcentaje C, que me va a servir para enviar una salida de un carácter, un único carácter, digamos una letra, un símbolo o un número. En este caso, un número que se ha tomado como carácter. El especificador D, para lo que me va a servir es para enviar como salida un número entero. El especificador F, pues me va a servir para enviar números reales, es decir, flotantes o dobles. Y el especificador S para enviar una cadena de texto. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, enviar un carácter, únicamente un carácter, digamos, por ejemplo, la D, pues voy a utilizar este de aquí. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, un numerito, voy a enviar un 12, pues entonces el especificador que voy a utilizar va a ser este. Si lo que quiero enviar es un 11.3, por ejemplo, el especificador de formato que voy a utilizar es este. Pero si quiero escribir, por ejemplo, la palabra hola, digámoslo así, y en esa estamos asumiendo que estos especificadores se utilizan cuando hay variables como tal. Si yo quiero mandar la palabra hola, que a su vez está dentro de una variable de tipo carácter, pues ya voy a utilizar ese. Muy bien. Ahora, estos especificadores de formato pueden ir acompañados de modificadores. ¿Qué son los modificadores? Por ejemplo, si yo tuviera un print
Aquí lo voy a poner. Printf. Bueno, ustedes disculparán que soy muy malo dibujando, como siempre lo he dicho. De, de programador me muero de hambre, de secretaria también, y ahora ya hasta de dibujante me muero de hambre, ¿no? Esto está pero perfecto. Vamos a suponer que quiero enviar a la pantalla, no sé, una variable. Vamos a suponer que tengo la variable x igual a, supongamos, 7. Si yo quiero enviar, por ejemplo, un especificador 7.0, pongámoslo así, y yo quiero enviar a la pantalla el valor de esta x, utilizaría la salida con la f, ¿no? Con esta que está acá. Pero podría utilizar el especificador de porcentaje f y aparte un modificador, o sea, por ejemplo, un 2 supongamos, pero más adelante vamos a ver el orden correcto en cómo se pone. Regularmente el orden correcto pues es antes de. Ahora, estos son los especificadores, estos que están aquí. Estos son los especificadores. Los modificadores simplemente va a ser un numerito para qué es lo que quieres enviar, cómo lo quieres enviar, con cuántos decimales, digámoslo así, ¿no? Ahora, vamos a continuar con lo que sigue, ¿no? Vamos a poner ejemplos de la función printf. Por ejemplo, si yo quiero enviar un simple mensaje que me diga en la pantallita bienvenido a la fiesta, pues simplemente utilizo esta línea de código, acompañada lógicamente de todas las partes que implica un programa estructurado en C. Y el resultado sería el siguiente, en la pantallita me aparecería la palabrita bienvenido a la fiesta, que es en realidad lo que tengo en esta parte de aquí. Dentro de las comillas, esto es lo que aparece acá. Ahora, la otra variante es que envíe eh, mensaje y datos. Datos son estos que están aquí, el valor de X, este es el dato, este es el dato, aquí lo pongo. En la parte del ejemplo dice print, el valor de X es esto que está aquí, que tú ves aquí, este sería el mensaje. Mensaje, esto que tú ves aquí sería el especificador de formato. Es sencillo, es obvio para qué se utiliza. Si yo veo en esta parte de acá que tengo una variable de tipo entero que a su vez tiene un 10 y que se llama x, pues simplemente el mensajito va a decir el valor de x es, y acá lo tengo, el valor de x es, aquí lo tengo. Hasta aquí es el mensaje. Enseguidita, mediante el especificador de formato que es porcentaje de, porque voy a enviar un número entero, lo utilizo antes de cerrar las comillas. El ejemplo, la sintaxis anterior acá está, para enviar mensajes y datos a la variable se utiliza mensaje y especificador. En la parte de acá ya en el ejemplo lo vemos. Simplemente cuando ya hayamos terminado de poner mi mensaje y mi especificador, cierro las comillas, pongo una coma y enseguidita pongo el dato. ¿Quién es el dato? Pues la variable. Y aquí está. Hasta esta parte de aquí, este sería mi mensaje. Y esto que tengo aquí sería el dato. En este caso, la variable. Así de sencillo es manipular datos mediante la función print. Simple y sencillamente enviando un mensaje o un poquito más complicado, digámoslo así, enviando un mensaje y datos a la pantalla. Ok, vamos a lo siguiente. La siguiente función que vamos a utilizar, la más utilizable, es la función scanf. ¿Y para qué sirve scanf? Pues esta función para lo que me va a servir es para obtener mediante el teclado datos. Es decir, si el usuario digita algo o escribe algo mediante el teclado, pues yo las voy a leer, yo computadora, digámoslo así, yo intérprete compilador, los voy a leer mediante la función scanf. Y ahora esta función scanf se ayuda utilizando variables. ¿Qué son las variables? Ya lo vimos en los videos anteriores. Estas variables son pequeños espacios de la memoria que me van a servir para almacenar datos, que a su vez pueden variar en el transcurso del programa. Pero ahora estas variables siempre, casi siempre, por no decirlo, van acompañadas de un puntero. ¿Qué es un puntero? Es algo que apunta a un lugar específico y reservado de la memoria. Este puntero es el signito ampersand. Ese signito está en los teclados en el número 6 en la parte superior de tu teclado. Ahí está.
Sale lógicamente pulsando el número 6 acompañado de la tecla Shift. Y este punterito indica reservar un espacio en memoria. ¿Para qué? Para poder utilizarlo después. Ahora su sintaxis es la siguiente. Se pone la palabra reservada scanf, el especificador que vayas a utilizar. Ya los vimos en la anterior diapositiva, aquí están. Estos son los especificadores, aquí los tenemos. Y enseguidita se coloca el signito como puntero para reservar el espacio de la memoria y decirle, ¿sabes qué? Mi espacio de memoria que reservé es esta que está aquí. ¿Cuál va a ser? La variable que tú le vayas a poner, el nombre que tú le vayas a poner, según las reglas que ya también vimos anteriormente. Ahora, vamos a ver un ejemplo de la función scanf. Aquí en esta parte de aquí estoy declarando una variable de tipo entero llamada num y que la inicializo en cero. Quiere decir que num de entrada va a tener un cero. Eso es inicializar, que también ya vimos. Enseguida utilizo la palabra reservada printf, que es una función para salida de datos, y lo único que estoy haciendo es enviar un mensajito que dice ingresa un número. Es por eso que en esta parte de aquí aparece ingresa un número en mi monitor. Y lógicamente al estar utilizando printf y acompañado inmediatamente después de un scanf, quiere decir que voy a leer algo. Entonces va a aparecer parpadeando ahí, ingresa un número y el cursor aquí en esta parte, digámoslo así, va a aparecer parpadeando esperando a que tu usuario ingreses algo, que pues lo que te está solicitando, un número. ¿Cómo lo lee como tal? ¿Cómo lo lee el, este, el compilador? Espera a que tú pulses una tecla, digámoslo así, para ingresar el número o varias teclas. Y lo lee de la siguiente manera, mediante la función scanf, mediante su especificador de formato. Después de que ya utiliza su especificador de formato, en este caso, como es de tipo entero, pues se utiliza porcentaje de cerrado entre comillas. Y después, simplemente mediante la separación de una coma, le indicamos con el puntero, o sea, con el signo ampersand, que donde vamos a almacenar lo que nos ingresen va a ser en la variable num. O sea, el cero que anteriormente habíamos inicializado va a ser sustituido por lo que el usuario ingrese. Y exactamente cuando tu usuario ingreses el número 67, ese número 67 va a ir a almacenarse a la variable num que anteriormente valía cero. Inmediatamente después, en cuanto tú pulses Enter, lo que va a suceder es la siguiente línea. ¿Qué tiene la siguiente línea? Un printf que lo que hace es enviar a la pantalla el número que ingresaste es, y me envía de resultado esto de aquí. Enseguidita, como el printf va acompañado de un mensaje y especificador, lleva al especificador de que en realidad es lo que estamos haciendo acá con un número entero, y simplemente enviamos a la pantalla el valor de la variable. ¿Cuál es la variable? Num. ¿Qué tiene? Lo que hayas almacenado. En este caso 67, y te muestra al número 67. Así de sencillo es utilizar las funciones de entrada y salida de datos en lenguaje C. Muy bien. Esas son las dos principales. Hay más que iremos viendo conforme avance el curso, pero las más utilizables son estas dos. Las más recurrentes son printf, scanf en la programación en lenguaje C. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar este video tutorial. En el siguiente video tutorial ya vamos a empezar a ver cómo hacer nuestro primer programa en lenguaje C utilizando nuestra IDE CodeBlocks. Muy bien, pues nos vemos en el próximo video tuto. Te habló Master Ega. Recuerda que de la vista nace el conocimiento. Hasta la próxima.